Los 10 Mandamientos, por Monseñor Tiamertod. Capítulo 25. La influencia de nuestra liturgia en el alma. El 25 de diciembre del año 1886, un joven francés de 18 años de edad estaba bajo las bóvedas de Notre Dame, la magnífica catedral de París. Era un joven que comenzaba su carrera de escritor, muy bien preparado y de grandes esperanzas, pero completamente incrédulo y de una vida disipada. Ahora es uno de los más célebres escritores católicos de Francia, Paul Claudel. El caso de este joven incrédulo es magnífico preámbulo para el tema del presente capítulo. Fundándome en sus propias confesiones, reproduciré lo que aconteció en aquellas fiestas de Navidad en el alma del joven incrédulo. La mera curiosidad, escribe, me llevó a la iglesia. Buscaba una emoción y un tema literario para un escrito mío decadente. Durante la misa me empujaba la muchedumbre, me estrujaba, pero por la tarde, no teniendo nada que hacer, me fui de nuevo a la iglesia a las vísperas. Niños vestidos de blanco cantaban, seminaristas ministraban, y justamente llegué a punto de empezar el canto del Magnificat, cuando, de un modo inesperado, sucedió algo en mí, algo que decidió de toda mi vida, como si hubiesen tocado repentinamente a mi corazón. Desde entonces, creo, pero con tal fuerza, con tal seguridad, con tal entrega, que ningún acontecimiento de mi agitada vida me ha podido ya conmover. Más tarde, procuré reunir las impresiones de estos breves instantes. Los pensamientos que cruzaron por mi mente son estos, poco más o menos. ¿Cuán felices son los que creen? ¿Y si realmente todo esto es verdad? Y lo es. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y me quiere y me llama. Y rompí en un llanto vehemente. Después de esto, pasaba todos los domingos en Notre Dame. Sabía de mi religión tan poco como del budismo, pero el drama de la misa se desarrollaba con tanta majestad ante mí que sobrepujaba toda fantasía. Es la poesía más profunda y el conjunto de gestos más sublimes de que el hombre es capaz. No podía hartarme de aquella pompa de colores y cada gesto del sacerdote se grababa profundamente en mi corazón. Las epístolas de las misas de difuntos, la misa de Nochebuena, las ceremonias de Semana Santa, el canto sublime del Exultet, del Sábado Santo, en cuya comparación es hielo el canto más fogoso de Sófocles o de Píndaro. Todo me llenaba el corazón de respeto, alegría, gratitud, arrepentimiento y adoración. Así consigna los primeros pasos de su conversión el gran escritor francés. Y tal vez se sorprendan mis amables lectores de que yo haya escogido esa introducción tan larga para el presente capítulo. Es que con relación al tercer mandamiento de la ley de Dios y con la misa dominical, quiero tratar todavía de nuestras hermosas ceremonias. En el capítulo siguiente pasaremos ya al estudio del cuarto mandamiento, pero en este echemos todavía una mirada de despedida a la liturgia de la Iglesia. Después de haber examinado en los capítulos anteriores cuán natural es nuestra liturgia y de qué manera brota de lo más profundo del alma humana, consagremos un capítulo a este tema, influencia de la liturgia en nuestro espíritu. Primero, la belleza de la liturgia. Las manifestaciones del culto católico no son solamente justas, espiritualmente provechosas y connaturales al alma humana, según vimos en los capítulos anteriores, sino que, además, son artísticamente bellas. Es natural que la Iglesia Católica, que sabe sentir la majestad infinita de Dios con una profundidad mayor que ningún otro, aprovechase para el culto divino la floración más hermosa del espíritu humano, todas las manifestaciones del arte. Todo lo magnífico que en 2000 años produjeron las artes, las creaciones más primorosas de la arquitectura, de la escultura, de la pintura y de la música, ha sido puesto por nuestra Santa Madre la Iglesia al servicio de la gloria de Dios. Las esbeltas columnas góticas de los templos seculares, los cuadros sin par de los pintores más insignes del mundo, las obras maestras de los genios de la música,
Todo lo hermoso, todo lo valioso, todos los tesoros los aprovecha nuestra liturgia para la glorificación de Dios. Es un hecho interesante. La Iglesia Católica habla siempre de la importancia capital que tiene la vida del más allá y encarece sin cesar la hermosura del alma. Y sin embargo de ello, a nadie deben tanto como a la Iglesia Católica las bellas artes, es decir, las artes que embellecen y alegran esta vida terrena. Es verdad que en las religiones de Grecia, del Egipto y del Antiguo Oriente vemos también el arte religioso, pero lo sorprendente es quien introdujo en los templos todas las armas del arte fue justamente la religión católica, aquella religión que predica la renuncia de los placeres terrenos. Aún repasando toda la historia y marcando los puntos más salientes del empalme logrado entre el arte y el culto divino, sea en Grecia, sea en Egipto, sea en el Oriente, no encontramos una religión que haya reunido todas las artes, la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía, la música y las artes pequeñas de un modo tan completo como la Iglesia Católica, tan seria y en cierto sentido tan retraída del placer de los sentidos. Nosotros no consideramos que el mérito mayor de la Iglesia Católica sea lo que espíritus electos no se cansan de alabar en ella, es a saber, que ha sido durante 2000 años el mecenas pródigo, incomparable, de las artes más puras. Nosotros la alabamos en primer término por ser la madre precavida, cuidadosa de las almas inmortales. Mas, ya que suena tanto encomio relativo a nuestra liturgia, hemos de destacarlo también con santo orgullo. La Iglesia, mediante la liturgia, se ha mostrado patrona espléndida y eficaz del arte humano. ¿Cómo se explica este hecho peculiar? Muy sencillamente, es que algunas religiones honran a Dios como si fuese su criado, otras le honran como si fuese un hombre semejante a todos los demás. En cambio, la religión católica le honra como a Dios. Y porque toda la estructura de nuestra liturgia es una verdadera obra maestra, por esto es incomparable la influencia bienhechora que ejerce en el alma humana. Nuestras ceremonias nos muestran con fuerza dramática los singulares acontecimientos de la vida del Señor. Recordemos la primera misa de Navidad, la de medianoche, el lavatorio de Jueves Santo, la resurrección en las fiestas de Pascua. Aún más, examinemos, que esto basta, las ceremonias de la misa rezada, que se celebra todos los días. Son gestos simbólicos de una dignidad incomparable, que revelan el espíritu del primitivo cristianismo con tanta eficacia que aun los que no entienden una palabra de latín pueden absorberse más fácilmente en Dios que si durante el mismo tiempo el sacerdote recitara, arrodillado e inmóvil ante el altar, las oraciones más hermosas en lengua vulgar. Justamente con la riqueza de las ceremonias exteriores, visibles, es capaz la Iglesia de mover y llenar de pensamientos religiosos a aquellos que no podría mover con gran copia de pensamientos sublimes, pero abstractos. Aún las almas sencillas, poco instruidas, sienten con impulso instintivo, vago, las bellezas artísticas de nuestras ceremonias, y por esto las aman con un sentimiento de piedad. Pero los hombres instruidos, inteligentes, muchas veces aún los no católicos, las sienten con plena conciencia, y no es raro que sean justamente las bellezas sublimes de la liturgia las que hagan volver a la casa paterna a muchas almas descarriadas e indiferentes, y las conquisten y ganen para una vida católica. Porque casos semejantes al que he mencionado en la introducción no son esporádicos, sino que se repiten a cada paso. Acontece con los espíritus guías de la humanidad, con artistas y escritores eximios, que la luz fugitiva de la belleza litúrgica los despierta de un letargo y los hace volver del mundo glacial de la vida incrédula. En muchos se repite el caso de Miguel Ángel. El sábado santo del año 1508 anda por las calles de Roma con paso lento este gran artista, uno de los mayores del mundo. El Papa le ha confiado un trabajo de titán, llenar de frescos su capilla, pero el artista no tiene tema. Entra en el templo, se cantan justamente las profecías del sábado santo. Al compás de ellas,
brotan los pensamientos en el alma del maestro y nace la obra más hermosa que jamás haya pintado hombre alguno, el fresco que cubre todo el techo de la Capilla Sixtina. Uno de los mayores escritores de Alemania encontró el camino de vuelta al seno de la Iglesia Católica después de errores de largos años, y desde entonces su alma se desborda de alegría cada vez que escribe de nuestra religión sacrosanta. En uno de sus últimos libros, sostiene que aún el incrédulo ha de admirar la estructura artística de la liturgia de la Santa Misa, los tímidos presentimientos de la humanidad primitiva, el misterioso anhelo de helenismo lleno de nostalgias, la fuerza ordenada del espíritu romano. Todo se encuentra en esta obra maestra, en que trabajó el cristianismo de los 8 primeros siglos. Sí, es una obra maestra aquella ceremonia que se renueva a diario, aún en los altares de las más pequeñas aldeas. Es una obra maestra compuesta con palabras de una piedad y respeto indecibles y con gestos llenos de dignidad. Aunque fuera turco, así escribe textualmente, habría de confesar que, colocándonos en un punto de vista puramente artístico, vemos aquí tal grado de perfección que con él no pueden competir los versos de Píndaro, ni los del Dante, ni los de Shakespeare. Si miramos nuestras ceremonias desde este punto de vista, será más consciente nuestra estima. Se objeta muchas veces que tenemos demasiadas ceremonias, que no acaban nunca cuando celebra el Papa, pues lo que yo admiro es justamente que la Iglesia supo componer ceremonias en consonancia con el sencillo espíritu aldeano y ceremonias para las almas del más delicado gusto artístico. Claro está que las muchas ceremonias de una misa papal no tendrían marco adecuado entre las paredes blanqueadas de la iglesia de una modesta aldea, pero la capilla en que celebra el Papa ostenta magníficos frescos de Miguel Ángel, cuadros de Botticelli, el Perugino y Gendharlach, y un Perozzi dirige en el coro las obras inmortales de Palestrina. ¿Qué encanto tiene esta incomparable variedad y abundancia del cristianismo? Un gran escritor entró un día, por tedio, en una iglesia católica. Fue conquistado por la música religiosa y desde entonces no descansaba. Iba continuamente a la iglesia hasta que, por fin, se hizo católico fervoroso. Su raciocinio era este: no puede equivocarse la religión que supo encontrar tal seguridad en la música. Es un camino algo extraño, pero un camino hacia la verdad. Todos los caminos van a Roma, dice un adagio, y el único y gran deseo de nuestra Santa Madre la Iglesia es también que todos los hombres vayan a Roma, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. El camino por el cual se llega no importa. Hay quien llega a Dios después de largos desvíos y grandes rodeos, por la vía esmaltada de lágrimas, quebrantado por los golpes de la vida, del dolor y del sufrimiento. Lo importante es que llegue. Este tiene un alma llena de sol y de cánticos, y es llevado a Cristo por la luz solar y vivificadora que emana de la Santa Cruz. Otro tiene un temperamento más triste, y es llevado a Cristo por el deseo de una vida inmortal. El primero entra en la iglesia y llega a Dios a través de los ventanales policromados y llenos de sol. El segundo penetra por la puerta de la cripta, no importa con tal que llegue. Este es levantado a Dios por los momentos de oración que hace solo y en silencio ante el Santísimo Sacramento. El otro, por la música de una misa solemne, por el canto del Pasio de un Viernes Santo o por el Aleluya triunfal de Pascua. No importa, lo que sí importa es que los caminos lleven a Dios. Segundo, la lengua de la liturgia. Después de mostrar la belleza y la influencia subyugadora de nuestra liturgia, me parece oportuno consagrar la segunda parte de este capítulo al estudio y solución de una dificultad seria. Nuestras ceremonias realmente son hermosas, emocionantes, dignas de Dios. Se me podría objetar, pero sería mayor su eficacia si se hiciesen no en lengua latina, sino en lengua vernácula. Antiguamente, cuando los hombres hablaban todavía en latín, podía seguirse la liturgia, pero hoy, ¿quién sabe hoy el latín?
aun aquellos que lo estudiaron en el bachillerato, cuán aprisa lo han olvidado. ¿No sería más lógico que la Iglesia permitiese a cada pueblo hacer las ceremonias culturales de su propio idioma? ¿No irían los hombres con más gusto a la Iglesia y no sacarían más provecho de los actos del culto? Así raciocinan muchos, y nosotros hemos de contestar a tales cuestiones. Antes de todo, confesamos el hecho de que hoy día, descontando el clero, son pocos los fieles que entienden la lengua latina de nuestras ceremonias, pero la Iglesia no procedió en este punto según un plan preconcebido. Lo que hay ahora en realidad es el resultado de un desarrollo histórico. Al principio, la lengua latina era la lengua viva del pueblo en la parte occidental de la Iglesia. Al principio, por tanto, la liturgia tenía la misma lengua del pueblo. El latín murió en los labios de nuestros mayores, pero la Iglesia lo conservó y lo conserva aún hoy día, aunque dificulte la comprensión de la liturgia. Nadie lleva más que la Iglesia católica sobre el corazón lo que los hombres sean profundamente religiosos. Por tanto, si ella guarda con una piedad ancestral la lengua latina, tendrá sus motivos serios para ello. ¿Cuáles son estos? Antes de todo, la Iglesia necesita una lengua universal, porque universal es ella, y para hacer patente por doquiera su unidad, necesita una lengua única, común a todos. En atención al desarrollo del comercio mundial, se ha creado una lengua artificiosa, universal, el Esperanto. ¿Cuánto más necesaria es para la Iglesia católica, que tiene fieles por todas partes, desde Groenlandia hasta el Cabo de Buena Esperanza, desde el Oriente hasta el Occidente? Por otra parte, si la Iglesia universal necesita una lengua universal, es un consuelo para los pueblos pequeños que la lengua de la Iglesia no sea ni el alemán, ni el francés, ni el inglés, sino el latín, que en la actualidad ya no es de ningún pueblo, y por lo mismo no hiere la sensibilidad nacional de nadie. En este punto, podríamos aducir un gran número de motivos sentimentales que prueban el acierto con que procede la Iglesia. Y veamos unos pocos casos. Un buque amarra en América. Lleva emigrantes húngaros, hombres de piel curtida, húngaros castizos de la región de Tisa. Entran en la Babilonia del puerto americano. No conocen a nadie, no entienden una sola palabra. Con un sentimiento de amargura, van y vienen por las calles desconocidas de la ingente metrópoli. Cuando, un día, se encuentran con una iglesia católica, entran y enseguida se sienten en casa. En casa, porque la lámpara del santuario brilla de la misma manera que allá, lejos, en la pequeña aldea húngara, y el celebrante, inglés o español, de otra nacionalidad cualquiera, canta el Gloria de la misma manera, y los saluda con las mismas palabras que el viejo párroco allá en casa. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. ¿Qué oleadas de consuelo entran entonces en el corazón? Solo puede saberlo quien ha pasado mucho tiempo lejos, en el extranjero. Pero, qué satisfacción también para los sacerdotes, qué prueba más contundente de la unidad de nuestra fe sacrosanta, al ver que en cualquier punto del mundo, doquiera que vayamos, en todas partes la misa es la misma. En cierta ocasión, yo viajaba por el lago Maggiore, justamente cuando el pueblo de una pequeña isla, Isola Bella, celebraba la fiesta de su titular. El párroco me invitó a celebrar la misa mayor. La iglesia estaba atestada de fieles italianos, y ni siquiera notaron que entre los dos ministros italianos, un sacerdote húngaro celebraba la misa de la fiesta. De la misma manera, en una isla holandesa, rodeaban el altar piadosos pescadores, y yo cantaba la misa solemne. Y lo mismo en París, en la parroquia del 12º distrito. En Chicago, los acólitos eran muchachos americanos que no había visto yo en mi vida, y todo iba con tanta precisión y ajuste como si me hubiesen ayudado durante años, y podría aducir otros muchos ejemplos. Esta manifestación magnífica de la unidad es uno de los motivos por los cuales la Iglesia tiene apego a la liturgia unificada, a la lengua única, el latín. Y no es este el motivo principal, hay otro aún más profundo, que aconseja proceder a la Iglesia, y es conservar la pureza de nuestra fe.
Supongamos, por ejemplo, que el Papa Silvestre II, al enviar la corona a San Esteban, le hubiese dado permiso de celebrar las funciones litúrgicas en húngaro. ¿Qué habrían hecho con este permiso los antiguos húngaros? ¡Qué apuro para ellos! ¿Cómo expresar en su idioma primitivo los pensamientos más difíciles de la filosofía y de la teología? Aquellas sutilezas que muchas veces no son más que diferencias de matiz, pero que en los dogmas pueden tener una importancia suma. Pero supongamos que se hubiese logrado expresarlo todo en la antigua lengua húngara de hace 1000 años. ¿Cómo estaríamos hoy? ¿O tendríamos que usar las primitivas traducciones y entonces todo el mundo se reiría durante la misa? ¿O habríamos de traducir continuamente en consonancia con la evolución de la lengua el texto de la misa? Y entonces habría tantas costumbres y tantos textos húngaros como iglesias. Este cambio continuo ¿no sería en detrimento de la piedad? ¿No sacudiría la fe que tenemos en la invariabilidad de nuestra doctrina? ¿No quitaría a nuestro culto la fuerza y el encanto misterioso que le da justamente la pátina de la antigüedad? Y llegamos al tercer pensamiento, a la tercera razón por la cual la Iglesia no quiere renunciar a la lengua latina, y es su antigüedad en la liturgia. La humanidad estuvo cegada durante cierto tiempo por la fiebre de la innovación. Había que innovar a toda costa. Nada de lo antiguo es bueno, y todo lo nuevo trae la salvación, y esta era la divisa. Hoy día, después de amargos experimentos, ya estamos desengañados. Ya sabemos que no todo lo que brilla es oro, y estamos convencidos además de que no todo lo nuevo es bueno. Concedemos que el hombre no puede ser anticuado, que no es posible detenernos en las costumbres rancias de épocas pasadas. Pero hacemos constar también que no podemos correr tan sin freno por los caminos de la innovación, que hayamos de echar por la borda tradiciones antiguas que aún hoy día son valiosas. El hombre de hoy va sabiendo apreciar de nuevo el pasado, y esto es un fenómeno alentador. Hay quienes se pavonean con la antigüedad de su prosapia. Guardamos con esmero la espada de gala, las alhajas de la familia, los retratos y los muebles que nos vienen de nuestros antepasados. Hay un millonario americano que daría un potosí para hacer remontar a 100 o 150 años la antigüedad de su árbol genealógico. Pues bien, la lengua latina de nuestras ceremonias tiene 2000 años. Supongamos por un momento que el gramófono existía hace 100 años y que de repente, en el círculo familiar, se oye la voz del bisabuelo o tatarabuelo. ¿Cómo se enturbiarían de pura emoción los ojos de los nietos? Pues, ¿no hemos de sentir nosotros la misma emoción en las ceremonias de la Santa Misa, en que llega a nuestros oídos la voz de nuestros mayores, cristianos de hace 1000 y 2000 años? Criste audinos, Criste exaudinos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. ¿Quién pronunció estas palabras? Nuestros primeros mártires, al sentir en su cuerpo los zarpazos de fieras hambrientas, de fieras que tenían sed de sangre, allá en la arena del circo romano, mientras el público aplaudía. Criste audinos. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. ¿Quién pronunció estas palabras? Nuestros mayores, los primeros mártires del cristianismo, cuando por la noche, en los corredores subterráneos de Roma, hincados de hinojos, rodeaban al Papa que celebraba la misa y esperaban temblando el momento de ser acometidos por los verdugos que los perseguían. ¿Se puede renunciar con ligereza a esta preciosa herencia? No ha mucho, hubo en Alemania, entre los no católicos, un movimiento para suprimir de su culto las pocas palabras extranjeras que todavía quedan, como por ejemplo, Aleluya, Hosana, Kyrie eleison, Amén. ¿Cuál fue la solución? Un pastor protestante contestó, entonando el panegírico del papado, por haber logrado extender por todo el mundo una lengua litúrgica común, y con todo, respetar los diferentes rasgos raciales. Aquel pastor protestante dijo textualmente: la misa en latín es un lazo que une a todos los católicos del mundo entero, mientras que nosotros, protestantes, al encontrarnos en un país cuya lengua desconocemos, nos sentimos extraños frente a las ceremonias de nuestra propia religión. El latín nunca debiera haber desaparecido de nuestro culto. Si lo observan los otros,
nosotros tenemos motivo para hacer suficiente, para estar orgullosos. Y con esto acabo el estudio del tercer mandamiento. En la vida industrial y comercial se entabló una gran discusión referente a la jornada de 8 horas. ¿Es bastante o hay que trabajar más? No se me tilde de exagerado si, al terminar el estudio del tercer mandamiento, digo, para la vida del porvenir, para una vida digna del hombre, importa mucho más que garantizar un trabajo de 8 horas, asegurar media hora de meditación. Si el arduo trabajo de esta tierra se pueden dedicar 8 horas diarias durante la semana, podría decirse que exagera sus demandas la Iglesia si quiere que, por lo menos una vez a la semana, el séptimo día, consagre el hombre media hora al trabajo ultraterreno, a sus intereses eternos, a su alma, a Dios. El que asiste a la Santa Misa asegura media hora de meditación. Es como si estuviera en el Calvario el primer Viernes Santo. ¿O es que no tenemos ninguna súplica que hacer a Dios? ¿Ninguna queja, ningún mal, ningún pecado? La turba enfurecida gritó de esta manera el primer Viernes Santo: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Nosotros decimos lo mismo en la Santa Misa, pero no blasfemando, sino rezando con humildad: «Señor, caiga tu sangre sobre nosotros, que tu sangre preciosísima caiga sobre mi alma manchada, sobre mi alma destrozada, y la lave, la queme, la reconforte, la purifique». Y habrá un día una última misa en el mundo. Entonces sonarán las trompetas de los ángeles en el juicio final, y se rezará el último Kyrie eleison. Entonces el coro de los ángeles cantará el solemne Sanctus. Entonces la humanidad, resucitada para el juicio, oirá el último Ite missa est, y los malos irán al eterno suplicio, y los justos a la vida eterna. Si el suave tañido de la campana dominical te ha conducido siempre a la Santa Misa, la voz invitadora del juicio también te llamará y colocará a la derecha del Padre. Si has observado el tercer mandamiento de la ley de Dios en la tierra, tendrás una vida santa en la eternidad de los cielos.